Hola a todos, hoy crearemos un REST-API que consultará información de Postgres que a su vez pues estará conectada a la base de datos de Postgres. Para esto haremos uso de la tecnología de Node.js, que es JavaScript del lado del servidor. En este caso haremos uso de varias librerías y frameworks que nos ayudarán con la construcción de nuestro proyecto. En este caso haremos uso de la librería Express, o un framework, mini framework que se llama Express, y otro generador que nos creará una estructura básica para nuestro primer proyecto. Entonces, para empezar, verificamos que tengamos Node.js instalados. Solamente tenemos que abrir la consola o la CMD y a escribir node -b. En este caso cualquier versión nos sirve, cualquier versión superior a 4. Entonces actualmente está la versión 7, esa también nos va a servir. Luego procedemos a instalar el generador de Express, que se llama Express Generator. Entonces, para instalar este paquete necesitamos verificar que tenemos el gestor de paquetes, y obviamente lo vamos a tener porque en Node.js se carga este gestor una vez instalado. Entonces vamos a verificar qué versión tenemos. En este caso está la 3.10.8. Esta es una versión actualizada hasta hoy. Luego vamos a proceder a instalar el paquete, el generador, como que se llama entonces para esto pues los que tengan distribución Linux pues, escribirán el comando sudo. En este caso pues yo tengo Ubuntu, entonces necesitaré utilizar sudo. Entonces para los usuarios de Windows solamente deben escribir esta parte, npm install -gen, para instalar esta extensión globalmente. Entonces, pero como yo la tengo instalada, entonces no voy a instalarla otra vez. Entonces escriban este comando y esperan un momento a que termine de instalar, y ya tendrán su generador listo. Entonces para esto yo me he parado en una carpeta desde la consola que está en documentos, proyectos, Express.js, y vamos a crear una carpeta que va a guardar todo nuestro proyecto. Entonces proyecto Postgres. Entonces aquí creo la carpeta, entro a la carpeta y haremos uso del generador, que escribiendo solamente en la consola Express y el nombre del proyecto como queremos llamarlo. Entonces en este caso pues le pondré el mismo nombre de la carpeta que acabo de crear, Express Postgres, y automáticamente me crea una estructura de un proyecto básico. Entonces podemos ver aquí que nos crea una carpeta que se llama proyecto Postgres, que es la misma que nosotros escribimos acá. Nos creó el package JSON, una appjs y una carpeta para los estilos, otra para las rutas que más adelante miraremos, otra carpeta para las vistas, que en este caso utilizamos el motor de vistas Jade, que también en otra ocasión entraremos más en detalle. Aquí nos da unas pequeñas instrucciones que es para proceder a poder correr el proyecto. Entonces entramos a la carpeta cd proyecto Postgres, ya entré, y procedemos a instalar los paquetes. Para instalar los paquetes, es decir que este proyecto necesita un conjunto de paquetes, entonces para instalarlos automáticamente él los instala escribiendo este comando, npm install. Entonces procedemos a instalar, esperamos un momento, voy a pausar el video mientras que esto termina. Cuando acabe continuamos. Bueno, ya después de unos pocos segundos tenemos instalada ya todos nuestros paquetes. Aquí en la terminal podemos ver todo el conjunto de paquetes que fueron instalados y sus subpaquetes que son necesarios para cada uno de estos. Yo aquí en mi computador tengo instalado el Visual Studio Code, no confundirlo tampoco con el Visual Studio de Windows, sino que es solamente el Visual Studio, un editor básico
que ha creado Microsoft para desarrollo web. Entonces, para los que quieran instalar ese, pues lo pueden usar, o también pueden utilizar Sublime o Notepad o el que les desee a ustedes. Luego, pues yo lo escribo solamente en la consola code punto para que me abra este proyecto en esta carpeta. Enter. Listo, ya nos abrió el proyecto. Visual Studio Code lo pueden bajar desde esta carpeta, entonces de esta página, perdón. Entonces solo entrar a code.visualstudio.com y bajan el instalador que sea para su sistema operativo. En este caso a mí me recomienda bajar el de .deb o de .rpm porque la distribución mía está basada en Linux. Entonces este editor, como pueden ver, ahí tiene un set de herramientas. Aquí en este caso nos da sugerencias, colorea código, también sirve para hacer debug, compilar, etcétera. Bueno, aquí ya Visual Studio Code nos abrió el proyecto y podemos ver que la estructura que está acá, que esta estructura es igualita a la que tenemos acá. Entonces consta unas public que van a tener todos los assets que el proyecto tiene, pero en este caso van las imágenes, JavaScript. Node Modules es todo el sistema de paquetería que es necesario para poder correr este servidor o este REST API. Esto se cargó cuando hicimos npm install. Cuando escribimos npm install, esta carpeta automáticamente es generada y se instalan los paquetes que aparecen en el package.json. Entonces en este caso pues nos dice que utilizó body parser, cookie parser, debug, express, j, morgan y server Falcon. El punto de inicio dice que para correr el servidor es necesario escribir este comando, entonces start, y él automáticamente abre el servidor de Node y va a la carpeta que es .bin y www para ejecutar este archivo que tenemos acá, bin www, que este es el que se encarga de arrancar el servidor. Entonces, como pueden ver, aquí está la configuración del puerto y él nos dirá un mensaje cuando esté corriendo el servidor. Para correrlo, solamente volver otra vez a la terminal y escribir npm start. Como pueden ver, npm start es el mismo nombre que tenemos acá. Entonces solo npm start y ya tenemos para correr nuestro servicio. Inicialmente entonces accedemos al navegador, a Chrome o al navegador que ustedes deseen, y acceden a la ruta localhost 3000. Pero antes de eso pues esperamos que aparezca en la terminal, que aparezca que está ya escuchando, bueno, que está ejecutando esto, y por cada petición que ustedes hagan va a aparecer qué se está solicitando. En este caso pues se solicitó la ruta principal y el tiempo de respuesta fue esto. También se solicitó los estilos que están guardados en la carpeta stylesheet y el tiempo de respuesta de este, y la respuesta fue 200, es decir que fue correcto. Bueno, paramos el servidor. En este caso yo lo presiono control C y ya queda el servidor parado. En Windows es control Z para que paren el servidor. Entonces para esto seguimos viendo el proyecto y podemos ver que no tenemos el paquete para Postgres. Entonces para esto vamos a instalar solo escribir en la consola npm install save --save, escribir para este comando para que nos agregue nuestro paquete que vamos a instalar, nos agregue aquí en la lista de dependencias, para que más adelante, por si trabajan en otra computadora, entonces puedan instalar el paquete correctamente. Entonces aquí npm install save pg es el paquete de Postgres, el que se encargará de conectar toda nuestra base de datos y gestionar toda la parte de conexiones.
esperemos a que termine. Bueno, aquí ya terminó, nos instaló la versión de Postgres 6.1, que es la versión del paquete. Este paquete tiene la versión 6.1. Aquí, como pueden ver, en la parte de rutas, en la carpeta, tenemos un archivo que se llama routes. Aquí vamos a administrar todas nuestras rutas, es decir, todas las peticiones que se hagan van a pasar por estos dos archivos JavaScript. Por ejemplo, cuando accedemos a la ruta, a la raíz, que es la que vimos hace un momento, él accede a esta ruta de acá, a esta. Y esta ruta es la misma que tenemos acá. Él, no, como pueden ver, las vistas están en Jade, que es un motor para programar en HTML, pero de una forma más dinámica. Como pueden ver aquí, la etiqueta H1 es solamente escribir H1 y que va a tener una variable de título que se le está pasando por parámetro acá. Entonces decimos que va a renderizar la vista index. Él automáticamente reconoce que index es este nombre de acá y le pasamos como parámetro el título, que va a tener un valor que se llama express. Entonces aquí este mismo acá, el título, lo captura la vista y lo renderiza en un componente o una etiqueta H1. Lo mismo se hace con una etiqueta AP que dice bienvenido a título, y él aquí toma esa variable también y la renderiza. Entonces este mensaje es el mismo que dice express. Por ejemplo, si le cambiamos acá bienvenido y ejecutamos npm start, recargamos el navegador y entonces aquí automáticamente nos cambiará a bienvenido, porque le está tomando la variable que le estamos asignando acá. Bueno, ahorita procedemos a conectarlo a la base de datos de Postgres, pero antes de esto les mostraré cómo tengo yo la estructura. Entonces, por ejemplo, aquí crea una base de datos que se llama proyecto SIG, y en este caso pues accedemos a la tabla que tenemos creada. Yo tengo una tabla creada que se llama Cambridge Coffee Shop, y en este caso pues mire la información que tengo. Aquí tengo el nombre de las cafeterías, la ciudad, el estado, el código zip, latitud y longitud, y un atributo que es de Postgres, que es de geometría. También tenemos la dirección, bueno, en otros datos por aquí así. En la descripción del video les dejaré un tutorial para que puedan crear este tipo de tablas. Entonces, como pueden ver, la estructura de la tabla es numérico, geometría, y el resto pues son atributos que ya Postgres trae por defecto. También trae, en el tutorial que les digo, también tendrán para poder crear un índice para la geometría, y crear también la extensión, una de Postgres, para que puedan utilizar todas sus propiedades. Entonces en este caso pues vemos que en proyecto SIG hay la extensión de Postgres y Postgres Topology, que son las que nos permiten administrar todo lo relacionado a esta extensión. Entonces, como podemos ver en la tabla Cambridge Coffee Shop, tenemos un set de registros de todas las cafeterías, y esto lo que vamos a hacer es consultar esta información en formato JSON desde el navegador. Entonces, para esto vamos a crear una variable que se llama pg, que va a importar la librería que hemos instalado anteriormente, que se llama pg, y vamos a crear la cadena de conexión que se llama conString, que consiste en una línea específica que
Nos permitiría conectar a la base de datos de Postgres desde Node.js. Entonces Postgres // aquí pondremos el usuario. Por defecto siempre se deja Postgres y la contraseña, que en este caso yo le puse root y el host donde está alojada la base de datos. En este caso estoy trabajando en mi propio computador, entonces la base de datos es local, entonces le colocaré localhost y el nombre de la base de datos. En este caso, como vimos, se llama proyecto SIG, que es el mismo que tenemos acá. Entonces, es decir, que para acceder a esta base de datos, acceda con el usuario Postgres y la contraseña root, y que sea en el localhost para poder acceder a esta base de datos. Listo. Posteriormente pues creamos otra ruta, aprovechamos que tenemos el router que lo proporciona el mismo Express para crear otra ruta distinta. Entonces, cuando se solicite una petición GET, él va una petición GET a esta dirección, va a hacernos lo siguiente: función lo que requiere y la respuesta, y hacer una, bueno, ya no necesitamos más parámetros aquí, y lo que va a hacer la función cada vez que se haga una petición a esta dirección de acá. Es decir, que cuando se haga esta petición, data nos traiga algo. En este caso pues tenemos un error porque no hemos configurado todavía la ruta por todo. Entonces continuamos, creamos un cliente, es decir que por cada petición vamos a crear un cliente que va a tomar el paquete PG que hemos creado anteriormente acá, y creamos un cliente utilizando la cadena de conexión que hemos creado arriba, que esta de aquí es la misma que tenemos acá. Aquí le pondré cadena de conexión. Listo, ya tenemos aquí el cliente ya conectado. Client connect. Listo, aquí ya tenemos el cliente conectado a nuestra base de datos. Vamos a hacer el query que queremos ejecutar. En este caso pues ahorita lo crearemos. Query. Vamos a meter a poner un string que va a ser la consulta que vamos a realizar. Entonces la dejé aquí en comillas mientras tanto para llenar el resto. Bueno, entonces aquí voy a empezar a crear la consulta que quiero ejecutar. En este caso pues necesitamos hacer una consulta que me traiga todos los datos que tenemos guardados acá en Cambridge Coffee Shops. Entonces aquí para esto crearé una nueva variable que se llamará coffee query, que consistirá en un select. Vamos a utilizar una función que trae por defecto Postgres, que se llama row to JSON, y vamos a asignarle una variable, un objeto que crearemos más adelante que se llama fc. Entonces la consulta, continuamos la consulta aquí con este, y vamos a hacer otro select y utilizar otra función de Postgres que se llama array2json. Entonces para esto haremos otra función que se llama array agg, y le pondremos como parámetro f, que será otro objeto que crearemos más adelante. Le ponemos un alias a este, lo llamaremos en este caso datos,
Continuamos la consulta from. Espérenme que aquí tengo un error. From array to JSON, AS datos from. Listo, aquí tengo, sigo la consulta. En este caso pues bajaré la línea acá porque para no quede tan larga la línea. Select, y haremos otra función que nos trae ya nos trae Postgres con Postgres, que se llama st a como geo JSON, es decir que nos va a parsear todo ese objeto geográfico en un objeto JSON. LG será otro objeto que crearemos ahora más adelante. Hacemos el respectivo cambio a JSON y lo parsemos, lo ponemos un alias que llama geometry, coma, continuamos trayendo los datos. Haremos otra función, concentraremos otra función de Postgres que se llama row to JSON también, que nos convertirá una línea o un registro en un JSON, es decir que podemos tomar la cantidad de atributos que queramos y crear un objeto JSON con esos atributos que nosotros hayamos seleccionado. Entonces en este caso podemos ver que mi tabla contiene un atributo que se llama ID y otro que se llama name. Entonces estos son los que colocaré acá y hacemos respectivo alias. Entonces le ponemos propiedades, properties, bajaré la consulta otra vez para que no quede tan largo esto. Sigo la consulta from, entonces aquí irá el nombre de la tabla, entonces Cambridge Coffee Shops, y hacemos el respectivo alias a LG, que es el que tenemos acá arriba, que estamos utilizando con la función de STAS JSON. Cerramos un paréntesis y hacemos otro alias de esa misma consulta, hacemos un alias y la llamaremos F. Cerramos paréntesis de esa AS y FC, que es la misma que estamos llamando acá arriba. Entonces es decir que toda esta consulta es encerrada o llamada como FC para posteriormente ser convertida en una fila de JSON que será mostrada más adelante en el navegador o en el API. Punto y coma, ya con esto tenemos nuestra consulta. Por aquí en este lado pegaré la consulta un poco más ordenada para que la puedan mirar mejor. Entonces la estructura ordenada viene siendo así: seleccionamos una fila y la pasamos a JSON de este objeto que hemos puesto como alias acá abajo. Dentro de esa misma consulta hacemos otra subconsulta que sacamos la fila y la convertimos a JSON, y hacemos otra subconsulta para poder traer toda esa información geográfica en un formato que sea más entendible, en este caso será JSON, y hacemos respectivo alias que para pasarlo a geometry. Lo mismo hacemos con otros valores, que es decir que cogemos dos atributos, creamos un objeto JSON con esos dos atributos, hacemos respectivo alias y decimos a qué tabla vamos a traer esos datos. También hacemos otro alias de esa misma tabla para más adelante procesar el objeto. Listo, entonces el query que le decimos
coffee query, que es el que creamos acá. Entonces continuamos la consulta query. Entonces aquí ya Postgres ha traído la consulta, ha ejecutado esa consulta y procedemos a sacar cada fila o cada registro para pasarlo a un objeto de JavaScript. Un objeto de JavaScript que nos devolverá la misma consulta. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso vamos a procesar cada fila y haremos una función que contiene la fila y un resultado. Por cada resultado vamos a añadir una nueva fila que será la misma que tenemos en el parámetro que nos brinda la misma función. Cuando esto termine, procede a esta segunda iteración, que será que será la iteración que va a finalizar nuestra consulta function, y va a tener un resultado. Abrimos corchete, cerramos, y como pueden ver, la petición tiene una que es lo que se está pidiendo y lo que queremos responder, pidiendo y responder. Entonces en este caso, bueno, aquí le pondré unas comillas para comentarios para no confundir. Get Postgres JSON data. Bueno, entonces cuando finalice la función, el recorrido de tratamiento de la consulta, entonces pasamos esos objetos utilizando un método de JavaScript que me permite devolver un objeto JSON a partir de esta consulta que hayamos traído. Entonces rows, hacemos el resultado a las filas, a la fila 0 en este caso, al resultado 0, porque como aquí si ustedes ponen más analizan más esta variable, podrán ver que esto se cargan algunas variables más extra. Entonces necesitamos sacar solamente lo que nos importa, que es la consulta de la información. Row to JSON, y ya con esto finalizamos la petición escribiendo en, y ya aquí debería consultarnos la base de datos correctamente. Entonces, un recuento: cuando se haga la petición a /data, entonces la función esta procesa la petición, se crea una variable cliente que va a conectar a la conexión, a la cadena de conexión que hemos creado anteriormente acá arriba. Posteriormente comenzamos a procesar cada registro que se ha consultado, y finalizando la petición devolvemos al navegador o al usuario que solicitó la petición todos estos resultados en formato JSON. Entonces para esto paramos el servidor control C o control Z en Windows y escribimos otra vez npm start. Y no olviden también guardar aquí en el navegador, en el editor. Y aquí recargamos la página. Bueno, aquí tuvimos un error. El nombre de la tabla no está incorrecto. Entonces yo me confundí. Cambridge Coffee Shops. Cambridge. Sí, faltaba la D. Me faltó la D aquí para poder. Sí, falta la D. Entonces este error volvemos a ejecutar otra vez y a hacer la petición otra vez aquí, y otro error acá cerca de Cambridge. From properties, esto es que tenemos
Si ponen cuidado ustedes, dice AS Properties y acá no hay espacio, esta consulta está pegada, entonces no va a poder procesar esta consulta. Voy a hacer otro intento acá, aquí, y ya hemos traído todos los datos de la base de datos que ya tenemos. Pero pueden mirar que estos datos están como difícil de analizar, entonces en este caso pueden bajar alguna herramienta que se llama Postman. Esto es una extensión de cron, es solamente ir a la tienda de extensiones de cron y buscar Postman. Entonces en este caso la van a instalar y automáticamente podrán abrirla cuando quieran. Entonces me dice que qué petición voy a hacer. Aquí tiene todo este conjunto de peticiones. Le voy a decir que voy a hacer una petición get a la dirección localhost 3000 y la URL que es data. Entonces send, y como pueden ver ya me trae este mismo JSON de acá, pero de una forma más ordenada. Entonces como pueden ver tenemos todo este script o esta consulta SQL que tenemos acá está convertida en este JSON. Entonces como pueden ver aquí, voy a poner más pequeño esto. Entonces datos, entonces me dice que este casting de aquí, este alias por ejemplo, este alias es el mismo que tenemos acá, y aquí podemos jugar con estos datos y ponerlo más pequeño. Entonces desplegarlo o quitar el despliegue. Entonces en este caso pueden ver que la consulta general está encerrando toda la información en este alias, y cada alias, registro, por cada registro de nuestra base de datos va a traer un atributo que se llama geometry, que es este variable que tenemos, que le aplica esta función, que es este de acá, que me trae las coordenadas y el tipo de objeto que fue que en este caso fue punto. Las coordenadas de esa tienda, de esa cafetería fue pues menos 71 y la otra es 42. Ya con esto pues nos trae también las propiedades. En este caso está utilizando la función route2json que coge, como les decía, coger dos atributos y los convertía en un archivo JSON, que en este caso pues es el ID y el nombre, ID y el nombre, y lo mismo hace para todas las funciones que tenemos, para todas por cada registro que hay en la base de datos. Entonces aquí ya tenemos nuestro REST API ya funcionando, que posteriormente ustedes podrán consultar utilizando algún framework web o una aplicación móvil o lo que ustedes deseen. Aquí esto tiene infinidad de usos. Entonces dejaremos hasta hoy por hoy así, y más adelante les haremos un ejemplo de cómo coger o capturar ese JSON desde el navegador y mostrarlo en una tabla para que sea visualmente más atractivo o para poder ordenar datos, etcétera. Entonces también en la descripción del video les dejaré el código fuente de este tutorial, es decir, todo este repositorio va a quedar en un repositorio completo, todo este código aquí para que ustedes lo clonen y harán los mismos procesos que se hicieron aquí en el video, que es npm install, clonar primero, npm install después y luego npm start para iniciar el servidor. Pero también no se olviden de configurar la variable, la cadena de conexión, para que se conecte a su base de datos y que las credenciales sean las mismas o las que ustedes han puesto en su gestor. Bueno, entonces espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima.